A petición de uno de ustedes, hoy vamos a trabajar con el estudio de concierto número 1 de Agustín Barrios. Este es un estudio de un nivel intermedio avanzado que presenta bastantes retos. Tiene dificultad desde el punto de vista de velocidad, de traslados, de algunas posiciones incómodas para la mano izquierda, cómo hacer legato en las frases. Y bueno, aunque yo estoy familiarizado con esta pieza hace muchos años, nunca la había trabajado. Así que decidí aprendérmela para hacer un video y explicarles mi metodología de trabajo, los pasos que voy siguiendo, mi forma de pensar, mi forma de resolver algunas dificultades para que ustedes lo puedan aplicar, ya sea en este estudio o en obras similares. Empecé a trabajarla ayer y le he dedicado aproximadamente unas 4 horas, pero como les decía, esta pieza ya la conozco hace mucho, entonces aunque ayer la empecé a trabajar, sí, tengo que decir, seguramente antes en algún momento la he leído, la he escuchado mucho, sé cómo suena, tengo una idea de cómo yo quiero que suene y eso es muy importante porque no quiere decir que estoy empezando absolutamente de cero. No, ya hay una información ahí que me sirve para trabajar con un objetivo claro y saber qué es lo que estoy buscando. Para este trabajo organicé una lista de 7 puntos que vamos a ver en detalle. Punto número 1. Analizar la forma. En lo personal, a mí me gusta siempre empezar de lo macro hacia lo micro. Por eso, este primer paso tiene que ser análisis de la forma. Pero es un análisis muy general. Apenas se trata de detectar las secciones más grandes que a veces son muy obvias en una pieza. No vamos a profundizar todavía y hacer secciones más pequeñas, sino detectar las partes más importantes y más grandes. En el caso de este estudio tenemos 3 secciones muy claras delimitadas por la tonalidad. Tenemos una sección A que está en tonalidad de La mayor, que va desde el compás 1 hasta este compás de aquí. Luego tenemos una sección B que está en tonalidad de Mi mayor, que avanza hasta aquí, donde volvemos a llegar al tempo primo, La mayor. Esto es una A prima, porque es similar a la primera A, pero no es exactamente igual, hasta que llega al final. O sea, esta es una pieza en forma ternaria, A, B y A prima. El paso número 2 es ubicarnos en la tonalidad. Estamos en La mayor y tenemos que tener muy claros todos los acordes de la tonalidad, tanto los acordes diatónicos como las dominantes secundarias o algunos acordes de intercambio modal que podrían aparecer. En este caso realmente estamos usando este de acá. Escribí 2 como para tener un par de ejemplos, pero en este estudio no existe mucho intercambio modal. Esto es La mayor. Y las dominantes secundarias: 5 del 2, Fa sostenido 7, 5 del 3, Sol sostenido 7, 5 del 4, La 7, 5 del 5, Si 7, 5 del 6, Do sostenido 7. El segundo grado disminuido, que es acorde de intercambio modal. Paso número 3, analizar las frases y cantar esa melodía para tenerla muy clara en nuestro oído interno. Y ahora sí, vamos profundizando en secciones más pequeñas. Esta primera parte A, de hecho, tiene una primera sección que llega hasta acá. Lo que sigue no es B todavía, es otra parte que sigue en La mayor, pero vamos a concentrarnos en estos primeros sistemas, que es donde tenemos una primera sección que llega a este símbolo de repetición. Aquí vemos que el estudio está construido principalmente en arpegios que suben y bajan, y tenemos una nota que está marcada con acento, que es justamente nuestra melodía. Esto es La mayor. Entonces la melodía principal está aquí. Tom, tom, pam, pam, pararam, tararam, ta, ti, to, tom, ta, 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 tam, ta, tararam,
ta tam, ta tam, ta tam, ta tam. Esto lo podemos pensar en frases más cortas. Tarararariraram, tarararariraram. Y tal vez esta última se puede ir hasta el final. Tararariraram, tatarararararam. Es muy importante poder tocar la melodía con la guitarra de una forma expresiva. Y es que la melodía es todo, es lo que queremos que suene, lo que queremos que cante. Por eso aquí tenemos que dedicar bastante tiempo a familiarizarnos con esta melodía y poder tararearla, poder cantarla, hacerlo de una forma muy natural. Tarariririririram, tarararaririram, ta 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 ta, tararara, ta tiriram, ta tam, pa pa. El paso número 4 es analizar la armonía para poder visualizar los acordes y entender la progresión armónica. Aquí pueden ver el análisis armónico de esta primera sección. Para efectos de este video no me voy a detener en todos los acordes, simplemente pueden pausar el video y verlo con detenimiento. Lo que sí es importante, nada más mencionar cómo esta primera frase se mantiene en el área de la tónica. Aquí estamos tonizando y trabajando principalmente sobre segundo grado. En esta frase sobre el tercero, con tonizaciones hacia tercer grado. Y luego regresamos hacia el primero. Paso número 5. Vamos a tomar estos acordes que analizamos y los vamos a tocar en bloque, sin arpegio, con la melodía en la voz superior. Y vamos a pensar en las frases completas. No vamos a pensar en estos acordes como cosas aisladas, sino que vamos a tener siempre la melodía presente. Por ejemplo, la primera frase que sonaba. Ahora lo vamos a tocar con acordes que son simplemente la mayor y mi 7. Ahí tenemos la melodía en la voz superior. Y créanme que esto es para mí de lo más complejo. Es lograr tocar estos acordes en bloque, pero que no suenen golpeados, que los traslados o los cambios de acorde no se sientan forzados, sino buscar esa flexibilidad. En el punto 6 les voy a explicar algo muy importante con respecto a la visualización de los acordes. Por ahora voy a tocar toda esta primera sección con acordes en bloque. Paso número 6. Vamos a tocar estos acordes con arpegio poniendo muchísima atención al legato. Y aquí quiero explicar algo muy importante. Para los que han seguido estos videos y me han escuchado hablar sobre el concepto de visualización de acorde, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pensando en la mayor, estamos pensando en mi 7, pero hay algo muy importante. La visualización de acordes se trata así de detectar este acorde, yo sé cuál acorde estoy tocando, sé cuál es la posición, pero eso no quiere decir que tenemos que poner el acorde en bloque. En el paso que acabamos de hacer, sí lo teníamos que poner en bloque porque estábamos tocando en bloque, pero la realidad es que cuando nosotros estamos tocando, por ejemplo, en arpegio, es muy común en el estudio de la guitarra clásica que aunque estamos pensando en un acorde, no lo ponemos
en un solo bloque, sino que vamos armando el acorde conforme se va necesitando cada dedo. Por ejemplo, cuando estoy en la mayor aquí, esta posición sí es sencilla, pero ahora el Mi 7, ven como antes yo estaba tocando esta posición, pero ahora en el arpegio yo voy a tocar el Re con el dedo 2. O sea, estoy visualizando la posición de Mi 7, pero no estoy tocando la digitación básica del acorde de Mi 7. Esto es una diferencia importantísima, porque no pueden confundirse y pensar que siempre tienen que estar poniendo los acordes en bloque, sino que hay que armarlos muchas veces dedo a dedo. Y esa estrategia en este estudio es importantísima, porque a la hora de buscar velocidad en el arpegio, no siempre podemos caer con el acorde completo, sino que tenemos que armarlo paso a paso. Voy a hacerlo muy lentamente aquí y les voy explicando. Aquí, ven, no caigo. En todos estos casos nunca pongo el acorde completo. Desde el principio, aquí pongo la cejilla, al final pongo el dedo 3, ahora toco el Si al aire, el Sol, el Mi que liga, y ahora sí el acorde está puesto, pero no caigo directamente con la posición. En cámara lenta. Aquí, ven, puedo armar el acorde paso a paso. No tengo que poner la posición completa. O puedo hacer este primero y ahora este. Aquí también. En todos los casos estoy siempre pensando en el primer dedo que cae y luego los otros tres los pongo uno a uno, o a veces se pueden poner en posiciones completas. Aquí puedo poner el Do sostenido y ya podría poner después estos tres, o puedo poner este, el 2 y finalmente estos dos dedos. Depende de cómo ustedes lo quieran hacer, uno por uno o en bloque, o este y estos dos. Aquí el Re primero y después el Si menor. Ven, aquí hago este acorde, Fa sostenido 7, y el Si menor pongo Re, Si, Fa y el Si al final. No pongo todo el acorde al mismo tiempo. Este también lo armo paso a paso. Este también, que es incómodo. Antes que lo estaba tocando en bloque me daba cierto problema. Aquí. Este es un acorde incómodo, pero cuando lo hago en arpegio, tengo la posibilidad de armarlo un dedo a la vez. Y aquí es importante recordar el concepto de dedos comunes, que son los dedos que no se mueven cuando cambiamos de un acorde a otro. Por ejemplo, pasamos de Fa sostenido a Si menor. Este es un dedo común. Este dedo no se mueve. Yo no tengo que hacer y volver a ponerlo, sino que ya está puesto. O dedos guía, que son dedos que se quedan en la misma cuerda, pero que se mueven de traste. Por ejemplo, cuando hacemos este. Aquí tenemos dos dedos guía. Estos dos dedos se mueven así. No los levanto, sino que
O aquí hay dedo guía, el dedo 1. Aquí hay dedos guía, el 3 y el 4. Ven, estos dedos se mueven aquí, no se despegan de la cuerda. Hasta aquí vamos por el paso número 6, nos falta uno todavía. Pero a modo de recordatorio, el paso número 1 fue analizar la estructura general. El paso número 2 fue ubicarnos en la tonalidad. Paso número 3 fue analizar frases y cantar la melodía para incorporarla en nuestro oído. Paso número 4 fue analizar los acordes, visualizarlos y entender las progresiones armónicas. Paso número 5 fue tocar en bloque los acordes. Y paso número 6, tocar con los arpegios, buscando legato y trabajando con dedos comunes, dedos guía y armando los acordes un dedo a la vez en muchos de los casos. El paso número 7 consiste en aislar los pasajes que no siguen este patrón de arpegio y estudiarlos de forma individual. Y es porque el estudio tiene algunos compases en que no estamos manejando este tipo de textura de arpegio. Estos compases diferentes están en la sección de mi mayor. Por ejemplo, aquí tenemos una escala ascendente, ahí se rompe ese patrón de arpegio. Aquí también tenemos un arpegio que es diferente al que venimos haciendo. Y sobre todo en la parte final de B, que es donde tenemos esta gran sección que cubre todos estos compases, que es como decir la retransición hacia la parte A. Esto todo lo vamos a practicar por separado. Por ejemplo, esa primera escala que termina en mi mayor, la practico por separado. El segundo arpegio también lo practico por separado. Y esta parte final que podemos fragmentar aún más. Podríamos practicar este arpegio ascendente de mi mayor. Y ahora detectamos un patrón que se repite en 3 octavas diferentes. Tenemos estas notas principales. Mi, re, mi, fa, re. Si, la, si, do, re, si. Sol, fa, la, si, sol. Estamos empezando en las notas del acorde mi, si, sol. Y eso se repite en otras octavas. Mi, si, sol, mi, si, sol. Y una escala ascendente que también podemos practicar de manera independiente. Y me faltaba el final del estudio, que también tiene un arpegio diferente que podemos trabajar de manera independiente. Y estos pasos se hacen con todas las secciones del estudio. Les voy a mostrar el resto, pero tocando acordes en bloque y arpegios por secciones, para que ustedes puedan ver cómo lo estoy estudiando y cómo es que suena. Voy a pasar rápidamente por todos los acordes de la segunda parte de A, que estamos en dominante de do sostenido menor. Estos acordes yo los visualizo desde aquí, desde sol sostenido. Lo mismo aquí, si menor, dominante de si menor, o sea, fa sostenido 7. Ahora mi 7, esto es un mi 7 aumentado. Este acorde se usa constantemente. El acorde de dominante con quinta aumentada se usa muchísimo. De hecho, todos estos son acordes aumentados.
solo que en estas disposiciones. Mi aumentado y la mayor. Fa sostenido aumentado y si menor. Esto es do sostenido, dominante de fa sostenido, que va a fa sostenido menor. Después el si menor 7, que inmediatamente cambia a si menor, si semidisminuido. Ahí está el intercambio modal. La dominante y en la parte B, en mi mayor, el primer fragmento que estudio es este. Secuencia. Ahí llegamos a la escala y en arpegio. La siguiente frase de mi mayor es esta. Y en arpegio. Ahora llegamos a do sostenido menor. Y ahora volvemos a la mayor con esta secuencia. Que se toca aquí. En arpegio. Y luego de esta sección, volvemos a la mayor. Ese es parte de mi trabajo con este estudio de barrios y por supuesto que se puede mejorar, pero en general me siento contento, logré memorizarlo, ya me sé todas las secciones, las frases, las conexiones entre acordes, puedo mejorar el arpegio, las transiciones, puedo mejorar la fluidez y que los cambios sean más suaves, pero en general creo que va bien. Y si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Por eso les comparto esta metodología, porque es como una forma en que ustedes vean lo que yo pienso y cómo yo lo abordo. Y esta no es la única forma. Si ustedes tienen otra forma de estudiar, otra forma de abordar el estudio de una pieza de este tipo, cuéntenme, me encantaría saber qué opinan, si tienen diferentes herramientas o diferentes procesos. Estoy seguro que todos podemos aprender.
Y si les gusta este tipo de análisis armónico, les dejo un video con el análisis del preludio de la Catedral de Agustín Barrios. Espero que lo puedan ver, lo puedan estudiar. Por lo pronto les deseo una buena semana, una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.